Muy buenas tardes de viernes alados. Bueno, hoy vamos a estar con, mi amigo personal, Gonzalo Spegazzini. Vamos a hablar de la conexión con la Madre Tierra. Y antes de dar paso a comenzar la charla, quería traer un concepto de que quitar las cosas de los pedestales, ¿no? Como tirar abajo los ídolos, nos permite redescubrir lo verdadero que siempre es nuevo. Quería abrir esta frase porque siento que este es un espacio justamente donde lo lúdico nos permite jugar con nosotros mismos y también con nuestros saberes y recrear y crearnos. Entonces, como que desde este espacio creo que también damos lugar a conectar con todo lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenido, Gonza Spegazzini, de Aromaterapia Puerto de Luces. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muy bien, contento acá de compartir este momento con vos y con los oyentes, y de poder hacerlo también en libertad, vos que sos tan suelta. Yo hoy le dije a Gonzalo, vamos a conectar con el acaya. ¿Ya entendiste lo que es o no? Tal cual, tal cual. ¿Entendiste o no? Sí, 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 te terminé entendiendo, terminé entendiendo. Bueno, vamos a explicarlo. No, mentira. Bueno, digamos que, a ver, el título es convocante y a mí me convocó también invitarte en este espacio a hablar justamente de esto porque, bueno, creo que estás muy conectado con la esencia, ¿no? Del mundo vegetal, o sea, digo, con esto de la aromaterapia clínica, con esto de las plantas, de los árboles, de las flores, o sea, cómo... Digo, siento que es como un puente también que conecta esto visible con lo invisible y cómo a través de esa esencia, ¿no? Que nos trae el mundo de la naturaleza, podemos conectar también con nuestra sanación o con mismo redescubrirnos y entonces expandirnos y un poco conectar con nuestros potenciales. ¿Qué te parece? Tal cual, así es, ¿no? Las plantas tienen un poder realmente increíble que a mí al día de hoy, más allá de los años que llevo en esto, no deja de llamarme la atención, ¿no? Cómo pueden mover, incluso no solamente desde lo físico, ¿no? Para lo cual nos valemos en lo que tiene que ver con sus principios activos, ¿no? Con sus sustancias, sus moléculas medicamentosas, sino cómo pueden mover a nivel inconsciente determinada información en nosotros, de una manera que es increíble, ¿no? Y creo que, en definitiva, a muchos de los que nos dedicamos al trabajo serio con las plantas, esto no deja de llamarnos la atención por más tiempo que pase, ¿no? La verdad que es increíble el trabajo que hacen, a nivel emocional en nuestro inconsciente, ¿no? Ujú. Con una sutilidad y cómo nos pueden incluso llevar a veces a la toma de conciencia de ciertas cosas que de repente nos pasan incluso por nuestra mirada, por nuestra vista diariamente, y es tan difícil poder verlo a veces, aunque lo escuchemos del otro, aunque se nos diga. La verdad que es increíble el trabajo que hacen. A ver, pero ¿cómo sería esto, no? De conectar, por ejemplo, esto, ¿no? Desde lo orgánico, desde lo físico. Esto de, por ejemplo, que un síntoma que vivimos en lo físico, digamos, esté tan conectado con lo emocional y cómo a través de lo natural algo se puede rearmonizar o volver a encontrar como una alineación con el mismo cuerpo, ¿no? ¿Cómo sería esto de esta conexión entre lo orgánico que se conecta con lo emocional? ¿Cómo lo ves vos o cómo lo vivenciás incluso? Bueno, mira, para contarte un poco de esto, tendría que remitirte un poco, ¿no es cierto?, a mis orígenes con determinados temas. Si bien yo vengo del campo de la química, ¿no?
Y mi trabajo ha tenido que ver con estudiar, en mi caso que me dedico al estudio de las plantas, en principio de los aceites esenciales, que son Ujú. sustancias aromáticas muy pero muy concentradas que producen algunas plantas, no todas, las denominadas plantas aromáticas. Em, las plantas tienen, los aceites esenciales tienen una química molecular muy compleja, ¿no? Y realmente tienen muchísimo estudio. Bueno, de hecho, todos los libros que ven acá atrás son prácticamente de eso, ¿no? Ahora, desde lo que tiene que ver con la parte emocional, las plantas tienen una frecuencia vibratoria, ¿no? Ajá, Y nuestras emociones también tienen otra frecuencia vibratoria. Cuando generalmente nos sentimos bien, hablamos de una frecuencia vibratoria alta, ¿no? Pero cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos enfermamos incluso, nuestro cuerpo está expuesto a una frecuencia vibratoria muy baja, ¿no? La naturaleza de por sí tiene la característica de tener una frecuencia vibratoria en general muy alta, ¿m? Y ujú, esto es lo que permite, ¿no es cierto?, esa unión que hay a veces entre determinadas frecuencias vibratorias de ciertas emociones y cosas que nos atraviesan con respecto a la frecuencia vibratoria que tiene la misma naturaleza que tienen ciertas plantas, es lo que puede justamente modificar, ¿no es cierto?, nuestros estados. Generalmente hay ajá, una tendencia cuando nos sentimos mal, y este es el motivo por el cual en general enfermamos, eh, enviamos órdenes desde nuestro cerebro al cuerpo, ¿no? Si de repente salgo, por ejemplo, a caminar y tal vez se acerca alguien a querer robarme la billetera, hay un montón de procesos que se generan en el cuerpo que aunque no los vea, sí, ujú. tal vez los puedo llegar a percibir. De repente me asusté, me paralicé, me puse blanco como un papel, o al revés, de repente morado, aumentó mi frecuencia cardíaca, sentí palpitaciones. Hay un montón de mecanismos que se generan en el cuerpo, ¿no? Producto del estrés originado por la situación que estoy viviendo. ¿Y qué sucedió en medio de todo eso? Aumentó mi cortisol. Se elevó Ajá. mi ¿Y eso cortisol, qué generó? que es la denominada y famosa hormona conocida como la hormona del estrés, y eso generó Ajá, un montón de cambios en el cuerpo, ¿m? Que produjeron la síntesis de montones de neuroquímicos en mi cerebro que activaron cosas. Y en ujú, estas cosas que activaron se me generaron también síntomas a nivel físico. Ahora, vos fíjate cómo todo esto está, en definitiva, conducido por cuestiones emocionales. Yo estoy diciendo de que activé todo eso en el cuerpo a partir justamente de una emoción. Susto, por ejemplo. El susto sí. que me provocó cuando esa persona me quería robar la billetera. Y esto es algo que nos pasa diariamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No es lo mismo pasar por una situación en la que este aumento de cortisol se genera a través de un hecho puntual donde sucedió el hecho y pasó y puede pasar otra cosa, que cuando esto permanece de manera crónica, ¿m? Y con cuestiones Ujú. emocionales, sobre todo con aquellas cuestiones emocionales que nos suelen ser inconscientes, se activan a veces todos estos procesos, a pesar de que no lo veamos, de manera Ujú, crónica. ¿M? Entonces ujú. yo me puedo encontrar viviendo en un estado como si estuviese en alerta 24 horas durante todo el año. Y es allí donde el cuerpo se enferma. ¿Y cómo es la conexión con esto de los principios activos de las plantas y en relación a esto donde el cuerpo comenzó como a enfermar, conectando con estos procesos inconscientes, ¿no? Y emocionales. Ajá, bueno, en principio, como te decía, las plantas tienen una bioquímica, Ujú, es decir, tienen todo un estudio desde lo cual yo puedo definir o puedo saber qué propiedades va a tener esa planta, ¿m? En cuanto a lo que va a hacer sobre mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, no los quiero marear tampoco, pero bueno, una planta, por ejemplo, que tiene un alto contenido en sustancias fenólicas, en fenoles,
yo sé que va a tener determinadas propiedades, por ejemplo, fungicidas, ¿no? Entonces me va a servir, por ejemplo, para hongos. Sé que, por ejemplo, una planta que tiene un alto contenido, por ejemplo, de cetonas, va a actuar, por ejemplo, como un mucolítica, ¿no? Entonces me va a ayudar, por ejemplo, también, ¿no es cierto?, a disolver el moco. Ahora, desde lo que tiene que ver con lo emocional, como te decía, no siempre lo podemos explicar únicamente desde ahí. Ujú. Si bien hay determinadas plantas que tienen acción a nivel sistema nervioso, eh, y desde allí pueden producir, por ejemplo, qué sé yo, no sé, una lavanda. La lavanda, especie de lavandula angustifolia, tiene la característica de tener dos principios activos muy importantes, ¿no? El linalol, que es un alcohol, y el acetato de linalilo. Estas sustancias, lo que hacen, estas moléculas, es relajar mi sistema nervioso, y al relajar mi sistema nervioso yo me voy a sentir más tranquilo. Ahora, hay otra cuestión que tiene que ver también con registros, ¿no es cierto? Con registros inconscientes y con muchas otras cosas, donde quedan también alojadas en una zona del cerebro denominada amígdala. Ujú. Está muy conectada con el sistema límbico, el centro de nuestras emociones, donde también lo que yo he sentido en algún momento, lo que he olido, por ejemplo en el caso de los aceites esenciales, queda registrado, unido a una cierta información que tiene que ver con lo que yo estaba viviendo en algún momento, ¿m? En el momento en el que estaba sintiendo a veces esos aromas en los comienzos, ¿no es cierto?, los mismos comienzos de la vida, ¿m? En las primeras veces generalmente que hemos olido, eh, donde esta información queda guardada y alojada, de hecho, en nuestro inconsciente. Y esto nos pasa no solamente con los aceites esenciales, nos pasa eh, con un montón de cosas. Por ejemplo, y esto les pasará creo a todos, ¿no? Uno siente a lo mejor el olor el aroma de una torta y de repente se nos vienen un montón de imágenes o recuerdos a la conciencia. La torta tal vez que hacía alguna abuela, ¿no es cierto?, en nuestra infancia, el olor de la Sí. vainilla. Bueno, eh, justamente, a ver, yo venía pensando en esto del origen y varias cuestiones me remitían a eso. Bueno, por un lado, como esto de cómo estamos conformados por cuatro elementos o cinco, dicen, como que el éter es también parte, sí, ¿no? Como lo que conecta todos los elementos que compartimos, un mismo origen, que somos parte de la tierra, que volvemos a la tierra, y cómo también, por ejemplo, las comunidades originarias y demás tenían sus chamanes y sus médicos, sus curanderos, con un saber no como ancestral y muy relacionado con el conocimiento justamente de todas las plantas y bueno, y cómo esta conexión, digamos, de algún modo estaban como mucho más cerca y como digo, a medida que vamos como evolucionando, entre comillas, cómo nos vamos como distanciando de estos saberes y nos vamos como desvinculando de los otros reinos, tanto de los animales como de los vegetales o los minerales. Y cómo de algún modo también pensaba, cómo esta instancia, justo que ahora estamos viviendo, que está bueno siempre traerla porque es muy, muy concreta y muy real, de algún modo nos está permitiendo como volver a armonizar con esto de la Tierra, del planeta, o sea, cómo de algún modo están volviendo a ser felices, digamos, tanto las plantas como ¿no? Como la capa de ozono, como los animales, y cómo esto a su vez también nos está conectando con una armonía interna, si se quiere, mm, y también otra cosa es que vos hablaste de tus orígenes, no sé si querés contar algo de cómo vos te llegás a vincular con este saber, como al principio digo, a nivel intuitivo, uno después va estudiando determinadas cosas, pero siempre hay como un llamado tal cual. hacia, ¿no? Y bueno, me interesa como ir a esto más humano, a eso de vos, ¿no? De qué Sí, es lo que a vos te conecta. mi origen en realidad con las plantas
comienza en mi infancia. Yo me crié, para aquel que no sabe, yo soy bisnieto del famoso científico Carlos Spegazzini, uno de los grandes botánicos del mundo, y me crié en un ambiente de mucha exigencia, de una exigencia muy, muy grande, donde el que no hablaba 5 o 7 idiomas tenía 4 carreras hechas y el que no se había recibido con 10, o de gente muy viajada también por el mundo, de investigadores, ¿no? Y bueno, con mucho, mucho tiempo también estando solo, porque mis padres siempre se estaban metiendo en carreras nuevas y terminaban y se metían en otra. Y bueno, en mi casa era como una biblioteca muy grande, donde veía, las paredes estaban llenas, llenas de bibliotecas que se mandaban a hacer a medida de tanto libro que se compraba. Y la mitad era de libros de psicología, porque se dedicaban a la psicología, uno, mi padre se dedicaba a la psicología, la otra mitad era de libros que tenían que ver, ¿no es cierto?, con las plantas. Así que bueno, eran dos temas muy recurrentes, y yo miraba esos libros y los miraba y los miraba, y con los años, en determinado momento, en el aburrimiento, porque estaban todo el día afuera, me empecé a encontrar con cierta incomodidad y los empecé a abrir, los empecé a ojear. Me subí a una escalera, me acuerdo que había una escalerita y había estantes muy altos, y yo me subía y agarraba unos libros, unos atlas gigantes de piedras, de plantas, de geología, y así comenzó un poco mi camino con la investigación. Yo era muy, pero muy curioso, muy preguntón, tremendamente. Lo sigo siendo. Y tenía por costumbre mezclar todo. Y me acuerdo que en aquel entonces me quería matar porque de repente mezclaba perfumes carísimos con orégano y quería ver qué era lo que sucedía, qué pasaba si yo mezclaba una cosa con otra. Y bueno, así comenzó. Con el tiempo me empecé a enfermar y bueno, ¿Con qué? me, ¿De qué te empezaste a enfermar? me empezó cada vez más. Yo ya tenía psoriasis, que no me agarró porque sí, ¿no? Esto lo conté hace un poquito, que fui entrevistado para una radio de México, y lo conté. A mis 6 años yo pasé por una situación de abuso. Y cuando pasé por esa situación, que me marcó profundamente, esa misma noche, recuerdo, empecé a ver síntomas en la piel. Desde ese entonces, eh, comencé con una psoriasis. Y mi piel se empezó a lastimar. Mi zona de manifestación era esta zona, sobre esta zona de la barbilla, esta zona del pecho y el cuero cabelludo, al punto de sentir que realmente me incendiaba. Esa era la sensación. Me Que la prendía piel es el órgano de la defensa que nos defiende totalmente, de lo externo, ¿no? totalmente, ¿no? Es lo que nos delimita justamente del otro. Y mirá qué casual, porque de hecho no desarrollo cualquier síntoma. Justamente la psoriasis, donde hay una exacerbación en la reproducción celular, lo que hace es poner como barrera, porque se generan, ¿no es cierto?, se regeneran las células mucho más rápido y no terminan de caer. Entonces se hace como un callo en la piel. Claro, una Y capa eso, gruesa, sí. exacto. Y eso, que era también lo que al mismo tiempo me lastimaba, porque se ponía duro, imaginen como cuando se genera un callo en el pie, ¿no es cierto? Bueno, y eso sobre el rostro, sobre el cuero cabelludo y sobre el pecho, sobre la zona del esternón. Con lo cual, entre eso, la sensación de ardor, de que me prendía fuego y demás, comenzó cada vez a exacerbarse más. Ahora, como al mismo tiempo yo había entendido o afectivizado que la manera de ser tenido en cuenta, de ser querido, de ser como importante para papá y mamá, era ser el mejor, empecé a exigirme cada vez más, a exigirme ser el mejor en todo lo que podía, porque era lo que de algún modo se me felicitaba en casa, ¿no?
Claro, era Eh, esto de la conciencia familiar, o sea, lo que está bien visto en tal en esa cual. familia, en tu familia, era ser prestigioso, estudioso, reconocido públicamente y demás. Tal Ujú, cual, imagínate que era algo que había sido así por generaciones, ¿no? Mi madre se había recibido con 10, tenía 5 carreras hechas, ¿no es cierto? Y un nivel de exigencia tremenda. Mi papá también, ¿no es cierto? Había estudiado en algunas de las mejores universidades del mundo, viajaba por todos lados, era investigador, profesor de la facultad. Em, entonces todo esto estaba como muy marcado. Mis primos, el que no había sido medalla de oro de la Universidad Nacional de La Plata, había viajado por todos lados. Entonces era como algo que yo lo veía en todos mis círculos ujú, y que me hacía sentir que yo también tenía que ir por ahí. ujú, Por el otro lado, sucedía algo muy, muy particular, que era cada vez que comenzaban las clases y pasaba de grado, de año, lo primero que me repetían los profesores era, wow, sos el bisnieto de Carlos Spegazzini. Me imagino que serás un ejemplo. Entonces, ujú, ese, esas frases, esos ruiditos, empezaron a hacer cada vez más movimiento, a generar cada vez más movimiento dentro mío. Y me fui convenciendo de que realmente eso era lo que el mundo esperaba de mí. ujú, Ahora, ¿qué pasó? Que además empecé a lograr también todo eso. Eh, Cuando cumplí los 13 años, gané un premio, era el año 98, se hacía una, se había hecho como una estadística de supuestamente cuáles eran los mejores colegios de La Plata y eso, dentro de ellos se sacaba como el mejor promedio. Yo estaba en una situación muy compleja, muy complicada, mis papás se estaban separando. Estábamos en una situación también bastante compleja en casa, se vivía un ambiente realmente muy, muy tenso, ¿no? Y, y en medio de esto, recuerdo que los citan a mis padres para que vayan al colegio. Yo era abanderado de la bandera bonaerense, mejor compañero, que me habían elegido mis compañeros, y de la nacional. Ah, Y en ese momento, cuando termina el acto, avisan de esto y me encuentro con que el premio lo había ganado yo. ujú. Yo ese día volaba de temperatura y me recuerdo todavía y es como si fuese ayer, ¿no? Estaba con la bandera y, y sentía que realmente eh, me desplomaba. Esa era la sensación. Y recuerdo la directora que estaba atrás mío me decía, Gonzalo, quédate quieto. Yo me estaba como moviendo medio como en círculo porque estaba tambaleando, porque realmente me sentía muy mal con mucha temperatura, pero al mismo tiempo sentía una gran presión de todo lo que estaba justamente puesto y todas esas miradas, ¿no es cierto?, puestas sobre mí, que no dejaban de tener que ver también con mi proyección de un montón de cosas y mis exigencias, ¿no? Esta exigencia estaba en todo, puesta Ujú, en todo, desde cómo tenía el cuello hasta en todo, absolutamente todo. Y bueno, al otro día, yo ese mismo día más tarde, el premio que me habían dado era conocer a Dalai Lama que había venido a la Argentina. Me llevaron con la bandera, me llevaron a la municipalidad, tuve, ¿no es cierto?, un rato con él y su traductor. Y al otro día, yo en aquel entonces vivía frente al pasaje de Ardo Rocha, me entregaba un premio ahí mismo, frente al pasaje. Pero ¿qué sucedió? Esa misma noche, recuerdo, mi madre estaba cocinando, estaba rallando zanahoria, y en un momento me empecé a sentir mal. ujú, Y me acerqué al baño. Era una sensación muy rara, totalmente desconocida para mí. Y recuerdo que al instante me encontré con un montón de miradas, yo tirado en el piso, y un montón de miradas de la de mis hermanos y la de mi mamá que me sacudían. Y bueno, ¿qué era lo que había sucedido? Había tenido mi primera convulsión. ujú. Esto fue incrementándose a lo largo del tiempo y con el tiempo comencé a tener cada vez más.
me ponía nervioso y mi sistema nervioso reaccionaba de tal manera que, bueno, terminaba justamente teniendo convulsiones una y otra vez. O sea que acá había como una gran escisión entre tu hacerte, ¿no? Amable para el otro, o sea, esto de cumplir y ser exactamente lo que esta familia esperaba, ¿no? Pero, y por otro lado, como una negación muy, muy importante, digo, en tanto esta decisión de vos, tu cuerpo estaba como, digamos, hablando a los gritos, manifestando, y en un momento colapsó, digamos, como Totalmente, no poder totalmente. ya sostener esta situación, ¿no? Totalmente. Es más, te voy a decir una cosa, Tere. Así como me sucedía esto, por el otro lado, era tan grande mi desconexión conmigo mismo que yo podía estar 48 horas sentado frente a un libro y no sentir hambre, no sentir frío. Había una falta de registro en mí tremenda, tremenda con ciertas cosas, que estaba comandada obviamente por esta exigencia, hasta que obviamente estos síntomas fueron incrementando. Yo no escuché a mi cuerpo en ese momento. Y mi cuerpo se hizo ir, ¿cómo? Generando cada vez síntomas más fuertes. Y esta epilepsia, que luego después, ¿no es cierto?, con varios estudios descubrieron que era un tipo de epilepsia llamada epilepsia refractaria, fue incrementando, terminé súper medicado y, y aún así mi exigencia no bajaba, hasta que en determinado momento me empecé a sentir muy, muy angustiado. Pero, ¿qué fue lo que me angustió en realidad? Que no podía continuar con el nivel de exigencia, en definitiva, que yo me ponía a mí mismo, porque Que no estos síntomas... podías controlarte, no podías controlar las circunstancias y no podías controlar a tu cuerpo, que justamente el cuerpo es el delator. O sea, el cuerpo es la última instancia vibracional, ¿no? Que es lo físico. Es lo último que se manifiesta luego de que ya como que se atravesaron todas las capas, ¿no? De lo espiritual, lo emocional y demás, y termina justamente, ¿no? Delatando ese padecimiento sin más. O sea, Tal cual. a mí lo que por ahí me interesa es como encontrar este nexo conector donde de pronto, ¿no? Desde esta circunstancia, en esta situación, ¿no? Donde vos te encontrabas, pero también hay que hacer una aclaración, que no es lo mismo hablar de un adulto que de un niño. Un niño se encuentra en estado de vulnerabilidad y el niño se sacrifica para ser amado y Sí, aceptado por sus padres y por su sistema. tal El cual. niño es otra la circunstancia, ¿no? Pero bueno, por eso también cuando uno crece, muchas veces deja de lado a ese niño queda ahí y sigue estando ahí, reclamando, sintiéndose, bueno, solo o abandonado, o un montón de circunstancias, y muchas veces también seguimos como en esta instancia de autoexigencia o de exigencia extrema sin querer escuchar a ese niño. Entonces, nuevamente el cuerpo toma la posta y a veces es como otra vez, ¿no? Como puff, es como cuándo me vas a escuchar, cuándo me vas a mirar y cuándo vas a atender mis necesidades emocionales, te dice, ¿no? Totalmente, totalmente, porque además no me olvido que esto se me terminaba repitiendo después en todo. Entonces me daba cuenta que terminaba teniendo conflicto en todo lo que hacía, pero sin saber de dónde venía en realidad, o sea, cuál era el origen o con qué era que yo estaba produciendo que se me repitan determinadas situaciones. Eh, por ejemplo, me ponía en pareja y de repente tal vez la persona con quien me había puesto en pareja, que al principio se sentía admirada con determinadas cosas, porque de repente yo era súper exitoso y me iba bien y ganaba también muchísimo dinero, y lo mismo, ¿no es cierto?, que generaba también esa admiración después, a partir de esta exigencia que yo tenía para conmigo,
era lo que generaba que el otro sintiese que no me podía seguir, ¿no es cierto? Que en algún momento se generaba esa distancia. Bueno, Entonces, pero esa distancia es, digo, tipo, te ponías la armadura, salías a la batalla con siempre la misma, como máscara, por decir así, que en definitiva en desconexión nuevamente con esta circunstancia interna y donde, bueno, quizás ya eso no se adaptaba, ¿entendés? A esa circunstancia, a ese vínculo, o sea, ya eso no funcionaba tal para ser cual, amado, aceptado, al revés, te generaba una distancia con el otro. Pero ¿cómo tal cual. llega a tu vida entonces esto de conectar, ¿no? Con la sanación desde lo natural? ¿Qué es Bueno, lo que como te genera decía, en vos? en aquel momento de mi infancia, y yo tendría entre los 11 y los 13 años, en donde empiezo a buscar cosas para mi piel, ¿no? Yo tenía la mayoría de mi familia dedicado también al ambiente de la ciencia, entonces probaba de todo, ¿no? Estaba lleno de farmacéuticos, químicos, bioquímicos, probaba realmente de todo lo que había en el mercado y mis síntomas, como te decía, cada vez estaban más exacerbados, cada vez me ardía más la piel, sentía que me incendiaba, me acuerdo que me agarraba, sobre todo, y esto lo empecé a reconocer después, porque al principio no me daba cuenta, pero yo estaba para rendir y era la sensación en la cabeza de que me la quería arrancar, porque era como que me prendía fuego. Probaba todo, todas las marcas había así por haber, nada me hacía nada, entonces dije, bueno, ¿qué hago? Porque yo no puedo seguir así. Y empecé a buscar otras cosas, recetas y fórmulas naturales, no me hacía efecto absolutamente nada de lo que probaba, hasta que encontré en determinado momento que cuando me bañaba y al final me ponía un poco de vinagre de manzana, la piel me calmaba. Y bueno, siguiendo justamente esto, nos decía, vinagre de manzana, con todo lo que me he puesto, Ujú. con todo lo que gastaba, me acuerdo que mi mamá gastaba cualquier cosa, ¿no es cierto?, en shampoos y cosas, ¿no es cierto?, especiales que venían para dermatología y no hacía absolutamente nada, así que a mí me llamaba mucho la atención que de repente el vinagre de manzana, y bueno, en ese momento recuerdo que conocí los, los aceites esenciales, pero fue Pero muy ¿cómo los loco, los conociste? conocí, es lo que te iba a contar ahora. Los conocí a través, ¿no es cierto? El primer aceite esencial lo conocí a través de una tía, de un familiar. Y queriendo investigar acerca de qué eran, me empecé a encontrar con que realmente tenían muchas propiedades, pero yo era muy chico realmente para poder entender también ese... Muy chico, por eso me llama la atención esto de que estabas ocupándote, buscando, digo, como un niño adulto, porque te estabas ocupando Es de que era buscar un la niño adulto, solución. Exacto, estabas en ese totalmente. lugar. Sí, sí, Estaba completamente. puesto en ese lugar, ¿no? Estaba acostumbrado a estar prácticamente todo el día solo y a tener que hacer algo para no aburrirme. Entonces, mi mundo, mi escapatoria tenía que ver con la lectura. ¿Por qué? Porque era lo que yo veía, ¿no es cierto?, que de hecho que se hacía en casa, todo el tiempo se leía. Ujú. Entonces, bueno, de hecho, me acuerdo que mi mamá en ese momento yo había hecho unas cuantas carreras y en ese momento estaba estudiando periodismo. Y me acuerdo que hacía locución, ¿no? Y practicaba, me acuerdo que tenía Daisy McQueen de profesora, y practicaba con el grabador locución. Entonces yo me quedaba hasta re tarde, era mi momento para poder compartir con ella. A mí me gustaba mucho el café, y me gustaba, como me sigue gustando hasta ahora, mucho el chocolate. Entonces, a cambio me Ujú. daba un poquito de café pero ínfimo, con una barrita de chocolate. Y yo me sentaba al lado con un libro y escribía lo que a mí me surgía, me nacía, ¿no? De hecho, así es como comencé a escribir. Y en esos momentos, ¿no? Donde comenzó esta búsqueda de estas recetas naturales, me empecé a encontrar con mucha cosa. Pero cuando leí acerca de los aceites esenciales, que lo primero lo leí en una revista que leía, dije, wow, ¿cómo puede ser que en una sustancia, en la planta, pueda haber tantas propiedades? ¿No? Eso fue Ujú. como que realmente me voló la cabeza, pero también era muy chico para entender. Entonces, eh,
se me creaban un montón de preguntas, de cuestionamientos. Y como también era muy preguntón, muy, y venía de una madre también muy pensante, ¿no? Que todo el tiempo se cuestionaba ciertas cosas. Había algo de eso, ¿no es cierto?, que había mamado. Entonces, bueno, empecé a buscar información, pero no había información en español, Ujú. prácticamente. Y mirá lo que son las casualidades de la vida, que encontré un librito muy, muy viejo, ¿no? Eh, que hablaba acerca de aromaterapia. Aromaterapia era, pero aromaterapia para la mujer. Y ahí comenzó también toda esta idea de, wow, se abre un mundo nuevo para mí. Entonces empecé a molestar que quería que me traiga un aceite esencial. Acá en Pero Argentina, ¿por qué tu tía? no, ¿Qué tenía que ver tu tía con todo eso? porque yo hacía trabajos para la universidad, porque mi familia siempre, ¿no es cierto?, ha estado abocada al mundo de la investigación. Y bueno, hacían trabajos y cosas y yo tenía la costumbre, mi juego era jugar a veces con las cosas, ¿no es cierto?, de ellos. ¿Pero ella Eh, era aromaterapeuta o cómo? había estudiado, ¿no es cierto?, pero en aquel momento estaba todavía, ¿no es cierto?, en tema, estaba medio estudiando. Ujú. Se había dedicado a la química, se había dedicado a la Sí. química. Y para mí esto era como un juego, ¿no? Me gustaban mucho los experimentos, a mí me fascinaban esas cosas. Entonces, bueno, en realidad surgió medio así, pero no Pero sabía esto. ella te trae un aceite y vos lo probás, ¿no? Era algo No, así yo se lo y pido, yo se se lo lo pido. pedís. Y Era, entonces, era muy insistente cuando quería algo. Entonces yo se lo pido, le pedí dos, y me acuerdo que los primeros que me trajo fue lavanda, una especie de lavanda, lavandula angustifolia, y sándalo, sí. que ahora está medio en extinción el sándalo. Y así comenzó esto. Y de repente, bueno, se abrió como ese mundo nuevo. Sentí algo muy extraño, ¿no es cierto? Mi piel se empezó como a calmar con esa lavanda. Mm. Pero yo no entendía del todo bien en aquel momento todo el funcionamiento. Yo leía mi Pero primer cuestión, ¿qué fue lo que sentiste cuando los probaste en tu cuerpo? ¿Qué sentiste? una sensación de calma muy grande que al día de hoy me es difícil poder ponerla en palabras, ¿no? Porque fue una sensación muy extraña, no fue solamente que me calmó la piel, hubo algo que produjo evidentemente a mi sistema nervioso, ¿no? Hoy sí le puedo dar una explicación a partir de todo lo que he estudiado, ¿no es cierto?, en tantos años, ¿no? Pero fue una sensación de calma, de paz, de repente sentir como que había encontrado refugio, ¿no? Am, protección. Una cosa rara realmente para mí en aquel entonces de poder describir. Eh, y ¿Sabes me... qué? Lo que me hace pensar esto que estás diciendo justamente, Sí, que como que esto de lo que estudiamos finalmente tiene que ver con una búsqueda profunda de nuestra propia sanación. totalmente. Como al principio, como estar en la cabeza, ir como a lo racional o esto del estudio, de los pensamientos, a veces nos disocia de nuestras emociones, nos desconecta, es como que se genera un corte y todo se va a la cabeza, que me hace acordar a esta sensación de ardor y que no soporto, me quiero cortar la cabeza porque justamente hay una desconexión tan grande de las emociones que estas emociones no encuentran forma de circular y ser canalizadas, de transitar, ¿no? Por nuestro cuerpo. Es como si, en tu caso, lo que contabas me hace acordar como si se hubiera acumulado todo acá y esto está a punto de estallar. Pero de pronto, como algo del orden de lo intuitivo, de lo natural, de la conexión con justamente la maravilla de la creación, que en un punto no tiene explicación, o sea, sí, habrá un montón de cuestiones que la ciencia puede dar explicación, pero otras no. Y esta sensación de calma, de refugio, de hogar, digo, fue sanadora para vos porque te reconectó internamente con vos mismo
y cómo luego, después, como digo, volver al estudio y demás, al final tiene que ver con esto, con esa necesidad de reconectarte y de sanarte. Y yo creo como que cuando uno atraviesa la instancia de la propia sanación, es que puede luego después brindarle a otro una guía, un camino, como una luz, ¿no? Hacia dónde ir. Eh, y sabes, otra cosa que ayer justamente, una imagen muy, muy linda, que, bueno, viste que estoy estudiando tarot. Entonces estábamos viendo la imagen del mago en un tarot que se llama Crowley, de Crowley, que es el creador, y lo representa Mercurio. Mercurio, que a ver, estoy solicitando que venga una amiga a dar una charla sobre Cintia Farías, sobre los mitos y demás, pero bueno, cuestión que en un momento dice que Mercurio, que era el único habilitado para andar por todos los reinos, el celestial, el reino de inframundo, los mares, o sea, de Poseidón, todo eso, bueno, cuestión que en un momento dice que se convierte en psicopompo. Y yo digo, ¿qué es psicopompo? Pregunté. Bueno, en eso me identifico con vos porque yo también soy muy curiosa y siempre pregunto. Bueno, cuestión que el psicopompo dice que es el que acompaña el tránsito de los vivos hacia el mundo de los muertos, o sea, el tránsito del paso de la vida terrenal hacia la otra. Y algo muy lindo que decía es que dice, el psicopompo dice es la función del terapeuta, del sanador, solo quien pudo hacer su propio proceso de conectar con sus propias sombras, con aquello más conflictivo, propio, interno, ¿no? El que puede transitar por ese camino es el que luego puede acompañar a otros a hacer su propio tránsito. Y creo que eso es como lo más interesante de lo que estás contando y que es un poco lo que decía Alma, ¿no? No sé si llegaste a leer que dice que transformaste tu propio dolor en sabiduría para acompañar procesos de sanación de otros, ¿no? Es que es tal cual, justamente, este lugar. Psicopompa, dice Cecilia, si puedes aportar algo, bienvenido. Que digo, me parece como fantástico, porque viste la palabra clave, como esto del hogar. El hogar es el sí mismo, ¿no? Es como el alma, es como la esencia, es como un después de tanto ruido, un día respiraste y yo también cuando decís lavanda me viene el olor a lavanda y la sensación de como de tranquilidad. Es increíble. Entonces, ¿no? Vos llegaste a un punto Sí, de recomienzo, a un punto de reconstitución, de renacer, ¿no? tal cual, tal Que cual. da lugar a tu estar actual, ¿no? A lo que vos también estás brindando. Sí, y bueno, y de repente comencé a notar que todos estos síntomas empezaron, como con los años empezaron a ceder, a calmarse, ¿no? Eh, Sin embargo, también yo traía cosas de esto de haber sido criado en un ambiente tan cientificista, ¿no? Que había cosas que, como no se podían explicar desde la ciencia, o no tal vez desde la química, para mí perdían peso. Si no tenía la demostración del por qué era lo que era, para mí no era válido. Eh, entonces dije, bueno, me voy a meter en la carrera de química, a ver si de ese modo obtengo todos estos conocimientos a un nivel mucho más profundo que quiero. Pero tampoco me brindó justamente eso, el poder descubrir por qué también tenían, ¿me entendés?, cierta acción sobre determinadas cuestiones a nivel emocional. Sí, ¿no es cierto?, desde lo que tenía que ver con em, la acción de las plantas a nivel del sistema nervioso, pero había cosas que realmente no me las podía explicar tampoco eso. Y recuerdo una persona a quien quiero mucho, un día me dijo algo
estando en Capital, me dijo algo que realmente al día de hoy, yo digo que para mí a partir de esa frase fue un antes y un después, que me dijo, Gonzalo, no intentes querer entender todo, ¿no es cierto?, desde la mente. No pretendas encontrar una explicación científica para todo, porque hay cosas que son un misterio y que a veces está bueno que sigan siendo un misterio. Y en ese momento para mí fue como un cachetazo. Con el tiempo lo entendí, y fue un clic, porque a partir de esa frase yo empecé a tener una apertura mucho más grande en un montón de cosas, eh, que fueron trayendo aparejadas también otras. De repente yo me empecé a abrir a, a otras cuestiones y comenzaron a acercarse mundos nuevos también para mí, incluso gente nueva, que hablaba otros idiomas, ¿no es cierto?, que para mí eran desconocidos, ¿no? Eh, Me empezaron a pasar cosas como muy extrañas a partir de todo eso, que al día de hoy a algunas le puedo dar explicación, a otras no. Lo cierto es que con el tiempo, como te decía, si bien los aceites esenciales sobre todo calmaban ciertos estados, yo los usaba cada tanto, a veces sí, a veces no, pero continuaba con esta exigencia que era también la misma que me producía ciertos síntomas. Y, y recuerdo que en un determinado momento tuve una convulsión tan fuerte, triple, eh, y, y bueno, al salir, ¿no es cierto?, al despertar, despierto en ese momento en un hospital, internado, me internan. Eh, Ese día sentí realmente en las 3 veces que convulsioné, fueron al instante. De hecho, yo me despedí en ese momento porque cuando reaccioné sentí que me moría, así que eran 4 o 5 de la mañana. Me acuerdo que me despedí de las personas que estaban ahí conmigo y les dije que los amaba mucho. Eh, y, y bueno, y me entregué en ese momento a esa sensación, ¿no? Creí que realmente no iba a despertar más. Fue lo más indeseable que creo que pude haber vivido. Esa O sea sensación de que que ese día renaciste. totalmente, totalmente. Porque realmente fue tan fuerte la sensación de lo vivido, el quedarme ciego, el no poder ver, el no poder respirar. Es increíble lo que tenemos y a veces no vemos y no valoramos, ¿no? El no poder respirar, la sensación de no poder respirar, la sensación de asfixia, es como estar bajo el agua, solamente, ¿no es cierto?, que en la superficie, pero es como estar bajo el agua, ¿no es cierto?, y que te estén ahorcando. Y bueno, obviamente todo eso trajo montones de consecuencias después, porque me empecé a sentir muy mal, empecé a sentir miedo, los síntomas iban cada vez creciendo más y yo decía, bueno, si esto sigue creciendo es probable que yo quede peor. Y, y la simple idea de que alguien tuviera que hacerse cargo de mí me hacía pensar cosas horribles. Um, y estos miedos fueron creciendo y fueron creciendo cada vez más. Entonces me empecé a plantear qué cosas podía hacer para poder modificar esta situación. Bueno, yo ya estaba formado, había estudiado, ¿no es cierto? Había estudiado química en la universidad, me había ido a vivir al Acá exterior. Alma nos dice, recordar que la química es una ciencia que es una parte recortada de una ciencia más amplia y antigua que es la alquimia, donde se experimenta en el laboratorio la fusión cuerpo, alma, espíritu, laboratorio, laborare, et orare, trabajar y orar. ¡Wow! Tal cual. Siempre te digo igualmente, bueno, para los que no saben, Gonzalo tiene ascendente en Escorpio y Escorpio es el signo que se conecta con el inframundo, precisamente, con el ir hacia las profundidades, hacia la oscuridad, hacia el dolor en carne viva y resurgir de ahí, ¿no? Entonces, esto que dice Alma me parece fantástico, porque igualmente digo, a veces tenemos memorias inconscientes que quizás de vidas pasadas o de, bueno, de otras
experiencias de nuestra alma que desconocemos. Y yo siento que vos tenés algo de esto de alquimista, esto de mago, si querés. Hay algo ahí que, bueno, que claro, con el tiempo se va puliendo, se va puliendo, se va puliendo. Quizás a veces nos toca aprender a través de las experiencias del dolor profundo y muchas veces a través del cuerpo, precisamente. Bueno, ahí estaba Eli, una amiga que también pasó por una situación así, vida, muerte, o sea, digo, cuando, vida, muerte, vida, ¿no? Cuando de pronto tenemos esos momentos reveladores de tomar conciencia de dónde estamos, de quiénes somos. Y quizás, bueno, como para ir dando un cierre, porque ya casi vamos a llegar a una hora de charla, quería que nos termines de contar un poco esto que vos siempre decís, ¿no? Que yo te pregunto, ¿cómo es la relación que hablas del propósito de vida y este camino, ¿no? De conectar con la aromaterapia y demás. ¿Cómo lo ves? ¿Desde dónde? Las personas, ¿no? Al menos desde mi visión, ¿no? Las personas tenemos un alma y una personalidad, ¿no? A lo largo de la historia, varias personas, ¿no? Han ido desarrollando la idea de, de que nuestra alma tiene ya un propósito, ¿no? Que en general desconocemos, pero que también tenemos una personalidad. Y que esta personalidad vendría a ser, ¿no es cierto?, la que en nosotros se llena de miedos, de incertidumbres, de, de montones de cosas que en definitiva lo que hacen a veces es evitar que podamos cumplir con el propósito, ¿no es cierto?, que tiene este alma. Y es muy loco porque cuando justamente, bueno, a mí me gusta mucho eh, la, el seguir, ¿no es cierto?, la teoría de Bach en esto, porque él dice que nuestro cuerpo en realidad se enferma cuando se produce esta disociación entre lo que es nuestra personalidad y nuestra alma. ¿M? Que cuando no puede haber una comunión entre ellas, nuestro cuerpo se enferma precisamente por no poder seguir con el proceso, ¿no es cierto?, que viene como a cumplir este alma. Y, y que en definitiva surge, ¿no es cierto?, frente a esto que mencionaba recién, el miedo, la incertidumbre, que en definitiva creo que todo parte del mismo miedo, el miedo a la soledad, el miedo a no poder vivir, ¿me entendés?, de lo que quiero, el miedo a perder afectos, el miedo a la muerte, el miedo a no ser quien quiero ser, el miedo a ser discriminado por el otro, A el sufrir, al miedo a dolor, tal cual, al el miedo abandono. o exponerme a una situación donde me sienta en posición de debilidad y tantos miedos, ¿no es cierto?, que los seres humanos vamos como aprendiendo a lo largo del tiempo, porque no nacemos con todos estos miedos, creo, en general, sino que los vamos aprendiendo a través de las mismas experiencias de vida, ¿no? Eh, y creo que en realidad lo que la vida nos va trayendo, ¿no es cierto?, como experiencia, es que nos va diariamente exponiendo también a esto, eh, y a través de todo esto mostrándonos que en realidad podemos mucho más de lo que pensamos, ¿no? Yo siempre cuento frente a esto que tal vez una de las experiencias para mí más fuertes que he vivido fue en un momento para mí de mucha debilidad, donde llegué a quedarme incluso en sillas de ruedas, ¿no es cierto? De repente hacerme famoso en mi área, eh, algo que yo no esperaba, ¿me entendés?, en ese momento y de repente tener que encontrarme frente a eso con que era momento de hacerme cargo de quién era, con que era momento de hacerme cargo, pero no desde la autoexigencia y desde siempre estar pensando que me faltaba, ¿no? Sino de hacerme cargo de lo que yo ya tenía, de lo que yo ya traía, de lo que yo ya sabía, ¿no es cierto? De las herramientas que la vida me había brindado. Y fue una situación muy, para mí, que me marcó profundamente porque justamente me vi
ya en la obligación de tener que poner, ¿no es cierto?, todas esas herramientas a disposición mía de la vida, ¿no es cierto?, en un momento muy delicado donde me vi frente a situaciones entre la espada y la pared. Estos O momentos de la vida, sea, en ese ¿ahora qué hago? sentido, claro, me parece como que tiene que ver, mira, Javier pregunta cómo podemos superarlos o convivir con ellos. Y quizás digo como que cuando uno deja de escucharse, esto que hablábamos de la desconexión, de la disociación o de la decisión que yo decía, eh, la vida te empieza a como a querer despertar, ¿no? Como cuando no escuchás por dentro, lo empezás a vivenciar afuera y a veces de maneras como muy, muy fuertes, ¿no? Como, bueno, entonces son momentos de despertar. Y Tal cual. cuando uno logra ver algo, como digo, cuando te sacan todo lo que tenías afuera, cuando ya te sacan de tu zona de confort y de esto del automático, de camino porque camino, hablo porque hablo, pienso porque pienso, o sea, de pronto llega un momento que te ves absolutamente limitado, eh, co conectás con tu ser interno y tenés un momento de despertar. Y ahí se amplía la conciencia. Y cuando se amplía la conciencia y cuando viste, es el momento de, bueno, de tomar como las armas, ¿no? Y digo, salir a la batalla. O sea, es el momento de la acción, es lo que vos estás diciendo. Llega un El momento momento de que hacernos cargo. exacto, cuando te haces cargo es cuando haces un acto, es cuando, ok, vas y das ese paso y esto que vos decís, ¿no? Tomo mi vida, me hago responsable y me hago cargo de lo que me tenga que hacer cargo, de lo que no tengo, de lo que me falta, de lo que no tuve, qué sé yo, ¿no? Pero y Y para, también de lo que tengo, tal cual, pero ¿no? para poder hacerme cargo, tengo que poder dejarme también atravesar por las circunstancias, por esas sensaciones, por lo que estoy sintiendo con todo eso. Porque evadir justamente todo eso es otra manera de volver, ¿no es cierto?, a lo mismo de siempre. Por eso es tan importante, ¿no? Respondiendo, ¿no es cierto?, a esto que preguntaba, ¿no es cierto?, Javier, ¿cómo podemos, ¿no es cierto?, superarlos o convivir con ellos? Creo que en principio es súper importante que nos dejemos también atravesar por nuestras emociones para justamente poder aceptar lo que nos pasa. Solamente podemos cambiar aquello que aceptamos, porque si no estamos como desde un lugar de resistencia, peleando con eso que nos pasa, queriéndolo evadir, queriendo que eso se transforme en otra cosa, que eso sea otra cosa, eh, y desde ese lugar no nos hacemos cargo. Es muy difícil poder hacerme cargo de algo que no sé, de algo que evado, de algo que no acepto. Tal cual. ¡Chan! ¿Y cuál es la vuelta qué es lo que nos aporta, ¿no? Esta la conexión con lo natural, o sea, cómo... En principio, mira, yo he estudiado varios campos dentro de lo que tiene que ver con lo natural, ¿no? Si bien mi origen, ¿no es cierto?, no deja de tener que ver, como te digo, con aromaterapia y los aceites esenciales, y después se fue, ¿no es cierto?, hacia el rubro de la aromaterapia científica. También he estudiado muchísimas otras cosas en relación a la fitoterapia, ¿no? Al mundo de las plantas. Me he Sí, formado, por ejemplo, en lo que es terapia floral integrativa con orientación a psicoterapia, me he formado en homeopatía, eh, y, y la realidad es que todos, todos estos sistemas nos conectan un poco con lo que sentimos, nos conectan a veces con emociones que reprimimos, que negamos. Por ejemplo, en el caso de los aceites esenciales tienen algo que es increíble, ¿no? Cuando yo vuelo a veces un aceite esencial, puedo de repente traer memorias a mi conciencia de cosas que en algún momento reprimí, negué, olvidé, sin pasar por lo racional. O sea, no hace falta que yo tenga que ponerme a recordar. De repente vino esa sensación, incluso vino hasta en el cuerpo, ¿no? Y esto nos pasa a veces incluso no, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con los recuerdos, aún incluso hasta con otros aromas. De repente
sentí el perfume, ¿no es cierto?, que usaba mi abuela, y mi abuela falleció, ponele, hace 10 años atrás, y lo volví a sentir, y volví a conectar otra vez con la sensación, ¿no es cierto?, de su presencia, ¿no? O sea que estar vivo tiene que ver con justamente también reconectarnos con nuestro cuerpo físico, con nuestros sentidos, con permitirnos atravesar por estas emociones. Acá, Alma, gracias por tus aportes, me encantan. Dice, sabiduría es un vocablo que significa saborear, o sea, se vuelve sabio quien saborea la vida con todos sus sabores, no solo lo dulce, sino también lo agrio y lo amargo. Me encanta, porque a veces esto, ¿no? Nos vamos a la cabeza, nos vamos a los bloqueos. Ay, me muero. Están mis compañeros de máster. Javier, no, sí, yo sé perfectamente quiénes son. Pero acá el otro dice, ¿qué haces allí, Javier Hurtado? Trafica droga. Chicos, no es el lugar para hacer chistes. Son temas serios. Les mando un beso grande, gracias por verme y vernos y acompañar. Qué genio, me encanta. Bueno, esto, ¿no? Que vos decís, como la vez pasada me dijiste que las flores son un catalizador, o sea, es como las flores, los aceites esenciales, o sea, es lo que te hacen puente, ¿no? Como que te abren y te destraban, como que te desbloquean algo y como que te ayudan a reconectar y a hacer este proceso del que hablamos, no es sin atravesarlo, pero con mucha conciencia y con mucha responsabilidad. Sí, tanto que me echan de menos que estuve en Barcelona, Madrid y nadie de nada, chicos. Ninguno se movió, no hicieron nada para verme. Bueno, no importa, yo lo voy a volver y voy a ir a visitarlo porque me quedo con ganas de volver a Andalucía, porque la verdad es que, bueno, ay, perdón la disrupción. Es que tengo que decirlo. Bueno, nos vamos juntos, te acompaño. Por supuesto, es que chicos, bueno, un poco también como para ir cerrando y vamos a decir que dentro de poco van a estar los aceites esenciales de aromaterapia Puerto de Luces en España, dentro de muy, muy poco. Bueno, perdonen el spoiler, pero bueno, para que estén un poco estén atentos. Y después quiero también anunciar que dentro de poco voy a estar saliendo en un interactivo con sesiones holísticas, o sea, vamos a hacer una sesión holística en vivo con las personas que estén presentes y que quieran hacer alguna pregunta y eso, bueno, ahí voy a estar yo aportando con algunas herramientas holísticas, registros akáshicos, astrología y un poco de tarot. Y bueno, y mi saber, ¿no? Lo que me constituye, mi intuición y bueno, y mis procesos y mi recorrido. Así que lánzate, Vayalada. Hola, Tal cual. Me traes a la mente ciertos recuerdos. De que hay que lanzarse sin dudas. Bueno, ¿querés decir unas palabras finales para cerrar acá este espacio de charla tan bonito? Bueno, la verdad que desde ya, ¿no es cierto? Muchas gracias también por tu invitación. Me gusta mucho poder conectar, ¿no es cierto? Siempre que hablo de aromaterapia, para mí, como me toca, ¿no es cierto? Desde lo que tiene que ver con mi vida, mi historia, mis procesos, mi curación, algo que la gente tal vez que no dije y no todo el mundo sabe, ¿no? Tal vez sí, que me sigas mucho, pero yo me curé de epilepsia, ¿no? Yo al día de hoy no tengo nada. Y no me curé, creo, solamente, ¿no es cierto?, únicamente por lo que han hecho los aceites esenciales, sino a partir de montones de trabajos, ¿no? De un trabajo también de perdón muy grande, de poder soltar también todas estas cosas que pasaron en esa situación, ¿no es cierto? Y otras que para mí fueron tan dolorosas, en principio porque me marcaron profundamente. Y bueno, cuando lo transmito me gusta poder hacerlo, ¿no es cierto?, de una manera muy seria, porque realmente es súper importante que lo podamos hacer de manera seria para que la gente pueda aprender como se debe, ¿no? Pero creo que es algo, ¿no es cierto?, por lo menos a mí me conecta con el amor. Para mí aromaterapia es amor.
tiene que ver, ¿no es cierto?, como te digo, con mi historia de vida, con mis procesos, con las cosas que he pasado, con, con situaciones de vida que me han marcado profundamente, ¿no? En principio por el poder que tienen, ¿no? Vos calculás, yo he visto gente despertar del coma con aceites esenciales. Me ha tocado atender gente para ser amputada y de repente, estando en el hospital, y que se corte, ¿no es cierto? Eh, el, de repente, como te decía, ¿no? Me quedé justo, iba a ser amputada y de repente, ¿me entendés? Se mató la bacteria. Y al matar la bacteria, ¿no es cierto?, esa persona pudo conservar su miembro. Gente, ¿no es cierto?, que de repente pasó durante años, ¿no es cierto?, eh, situaciones de ataques de pánico, y poder hacer a través también de mi terapia el proceso mucho más suave, más delicado, más lindo, ¿no? Ver mujeres que de repente no quedaban embarazadas y probar 4 o 5 años y quedar, eh, abre un campo que realmente, como digo, es maravilloso, realmente es Bueno, vos lo maravilloso. dijiste, o sea, el título no es porque sí, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Amor, dijiste. Y bueno, la madre tierra, Gaia, es la que nos cobija, la que nos alimenta, la que nos cuida, la que nos provee de todo lo que necesitamos, aunque no seamos conscientes de ello. Y entonces estar en armonía y alineación con nuestros centros de energía, con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo, nos permite poder fluir y estar en conexión justamente con esta madre tierra, ¿no? Es que la naturaleza está Entonces, todo. Y nosotros ¿cómo? somos parte, en la naturaleza está Por todo lo que supuesto, necesitamos. es que Nosotros somos, somos parte de la naturaleza, que muchas veces por nuestra ambición, por, y por montones de otras cosas, ¿no es cierto?, que creo que desconocemos y que nos pasan también, nos creemos, ¿no es cierto?, como si estuviésemos por fuera, ¿no? Dañar el mundo es dañarnos a nosotros, ¿no? por supuesto, es Eh, que no tomamos conciencia de eso, pero no, yo creo que situaciones como estas en las que estamos viviendo ahora nos permiten reconectar. Bueno, acá Eli dice, lánzate a la vida, pero después de la muerte también hay vida, claro, pero tal cual. necesitamos habitarnos, necesitamos habitar esta experiencia, estar presentes en nuestra experiencia vital porque no hay forma, ¿no? De como pasar al siguiente nivel si no logramos conectar y ser conscientes de la lección que tenemos que aprender, ¿no? A través de este recibir y poder tomar para poder dar, que creo que es un poco lo que resume, ¿no? Esta experiencia que nos compartiste de vida y de tanto personal como profesional. Y bueno, quiero, bueno, especialmente agradecerte por estar ahí siempre y bueno, por brindarte y agradecer de corazón a todas las personas que han estado ahí escuchando y compartiendo y también brindándonos su saber y su conexión con la vida. Así que, bueno, muchísimas gracias, un beso y un abrazo enorme y bueno, que siga rodando la rueda de la Bueno, vida y de los procesos. gracias, gracias de todo corazón, no solamente a vos, Tere, que sabes lo mucho que te quiero, y gracias también a toda la gente, ¿no es cierto?, que, bueno, que compartió y tuvo ganas, ¿no es cierto?, de brindarnos también su cariño, su apoyo, ¿no es cierto?, y su escucha a través de todo esto que amamos hacer. Tal cual. Así que bueno, lánzate. Bueno, un beso enorme a todos y nos ¿Vale? estamos viendo muy prontito. Adiós.